pero te agradecemos por aportar a esta jornada de expomotricidad. Ahora queremos darle paso a Estefanía Pérez Sánchez y Juan Pablo González, ambos en representación del Instituto de Educación Física y Deporte de la UdeA, quienes nos hablarán sobre la temática Niños, Formación, Subjetivación y Socialización Política en Medellín de tiempos de insurgencia social, de ludo, arte lutatorio y formas emergentes de actuación política de la infancia. Le damos la bienvenida. Estefanía, Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenos días a todos. hola, bienvenidos. Dame un segundo, porfa, que ya vamos a presentar. Bueno, muy buenos días. Hoy le venimos a presentar este texto, Niños y Niñas, Formación, Subjetivación y Socialización Política en Medellín en tiempos de insurgencia social. Bueno, esto es un texto el cual pues, fue desarrollado con mis colegas Ronald, Juan Pablo y el acompañamiento del profesor William Moreno, en donde se habla sobre la insurgencia social, la manifestabilidad que se da en nuestro país a lo largo de los años y especialmente la manifestabilidad que se dio en mayo del 2021. Bien, un día, este texto surge porque un día estábamos conversando sobre este tema de la manifestabilidad en el país y entonces a partir de unas fotografías que teníamos sobre una manifestación en Medellín, nos damos cuenta de esos cuerpos infantes que transitaban por allí, que pasaban por esos espacios de manifestabilidad, que bien iban acompañados por panfletos de forma artística, de sus padres, de sus madres, y entonces bien nosotros nos empezamos a preguntar sobre ello. De allí básicamente surge como la idea de reconocer esas prácticas y esos argumentos que utilizan los niños y las niñas para participar en la política de la ciudad. Entonces nos preguntábamos cómo hacer eso. Entonces, básicamente el propósito de esta investigación es reconocer esas prácticas y esos argumentos de la participación de los niños y niñas en la política de la ciudad y el país. Entonces, bien, recordamos un poco sobre esas referencias que teníamos sobre ese accionar de ese contribuir político que tenían los niños sobre su actitud política, los discursos que daban, incluso a partir de algunas narrativas que bien nos damos cuenta que hay unos que apoyan de forma voluntaria y otros que básicamente están ahí porque están con sus padres o con alguno de sus familiares. Entonces, viene a partir de una matriz fotoetnográfica desarrollada por el maestro William Moreno, el cual bien mencioné antes, nos acompañó en el desarrollo de este texto, podíamos ir encontrando respuestas que más adelante iremos resolviendo a lo largo de esta presentación y que esas respuestas nos han servido como referencia para ese proceso de configuración, de crítica, la cual pues a veces se construye desde esas políticas que tenemos presentes a nivel social, curricular, educacional, las cuales han servido y que siguen sirviendo para la resignificación de la vida, de la manifestación, de la formación. Bien, entonces pasamos al tema de la metodología. La metodología, bien, este es un elemento didáctico, el cual aquí pues nos permite saber y entender esas preguntas y ese análisis que surge en este artículo. Entonces tenemos varios referentes, el cual tenemos uno muy importante que es Jorge de la Rosa. Él nos plantea que la cámara nos pone cara a cara con el comportamiento de la infancia, con su movimiento, con su corporeidad, su gestualidad propia, pero que esa gestualidad solo puede ser conocida desde el exterior, que solo puede ser vista, más no comprendida. ¿Qué quiere decir?
que comprenden básicamente los que están ahí en ese momento. Pasamos a otro referente que es García. Ella nos habla sobre el tema de la fotografía y el video, no solo como un medio para recolectar la información, sino como parte activa del proceso de investigación. Entonces, allí la fotografía y el video posibilitan diferentes lecturas sobre la realidad social y un análisis. En cuanto a Bautista hace algo muy importante y se refiere a la muchachada, a esos cuerpos que están en la manifestabilidad, a esos seres, sean niños, niñas, jóvenes y adultos, en donde básicamente nos permite conseguir esas evidencias frente a las situaciones o problemáticas desde diferentes puntos de vista. Y básicamente tenemos el punto importante también, que es el escrito, que se desarrolla a partir de una matriz fotoetnográfica, el cual es modificada a partir de Morenos y otros, que nos ayudan a comprender a partir de un relato bioetnográfico esas situaciones sobre esas prácticas de los niños y niñas, la cual pues nos da una luz de lo que podría significar ese paso de las infancias en la participación política. Dale, amigo. Bien, nos vamos a entrar en la matriz fotoetnográfica, la cual contienen unos factores. Entonces, en la parte principal contiene estos datos que son el origen, pues, la fotografía, esa fecha en la que se da la fotografía, el proyecto al que pertenece, y también se anotan pues los descriptores implícitos o explícitos. Tenemos un apartado del cual se denomina descripción. En ese apartado da cuenta de lo que hay expuesto en la fotografía, ¿sí? En ello pues se procura dar cuenta de lo que hay allí sin dar ningún juicio, solo se da cuenta desde nuestra mirada. Tenemos otro apartado que se denomina la percepción. En ese apartado de la percepción damos cuenta sobre la conexión, sobre lo que tiene la imagen mostrada con quien está allí y nosotros como investigadores observantes. En cuanto al análisis, tenemos esas reflexiones, esas comprensiones e interpretaciones, es como un tipo de triangulación que hace los investigadores sobre lo que hay en la foto, lo que se expresa, lo que se muestra, lo que sugiere o lo que se insinúa. En cuanto al relato etnográfico tipo crítico, pues se hace como un pequeño texto narrativo reflexivo que puede ser de tipo crítico. La idea es que surjan esas relaciones entre lo que piensa el investigador, lo que plantean otros expertos sobre los asuntos que allí se plasman o que en la foto se problematizan. Entonces, allí el investigador puede recurrir a ciertas citas o otros tipos de información para comprender lo que deja ver la imagen problemáticamente. Bien, pasamos al tema de la problematización. Entonces, en cuanto a la problematización, encontramos de que hay una negación y un silencio sobre esa persecución política, ¿sí? Y que básicamente los adultos no tienen como los ojos para ver la política de esa manera en que la ven los niños, las niñas y los adolescentes en cuanto a una actitud política, ¿sí? Encontramos esa disposición política, la cual puede ser alternativa. Esos espacios políticos también desde sus propias formas de organización, desde sus propios trabajos para enfrentar este tema de la injusticia, la represión, la marginación y la exclusión. Esa disposición política también surge desde esas propias formas de la familia, de la actitud política, en esas primeras edades que son la infancia y la adolescencia. En cuanto a otra problematización que se encuentra es la representación no institucionalizada. Esta básicamente los jóvenes no quieren seguir los líderes políticos tradicionales, pues incluso buscan como la manera de participar de esas manifestabilidades, de esas organizaciones con otras alternativas barriales para la ciudad y el país, desde su propio ser y sus propias iniciativas.
En cuanto a una rebeldía, ellos poseen una rebeldía que bien discutíamos en el artículo, y es el tema de que si viene de parte biológica o cultural. Eso es algo que, pues, parte biológica nosotros venimos siendo como rebelde, y cultural eso lo vamos como adquiriendo con el pasar de los años y de las formaciones. Y que bien, básicamente los jóvenes son como usados por instituciones o comunidades para que logren esa manifestación, lo que bien hablábamos ahorita sobre los partidos, ¿sí? O son usados como un escudo de guerra y un escudo cívico en las marchas. Entonces, también tenemos unos referentes conceptuales, los cuales surgen de esa problematización, salieron estos referentes que con base a ellos elaboramos el artículo, y esta presentación gira en torno a esto. Pasamos a unas preguntas orientadoras, las cuales tenemos cuáles son las expresiones externas y propias de los niños y niñas en la manifestabilidad política de la ciudad. Cómo se expresan esas prácticas en su cuerpo, en su sentir, en lo que piensan, en lo que hacen, y cómo se constituyen esas fuerzas y discursos que cortan la política y la dignidad cívica de los niños y niñas en la ciudad. Entonces, con base a esas preguntas, trabajamos sobre estas fotos, que bien hacíamos el análisis, donde tomamos 4 experiencias de participación social de los niños y niñas, que muestran las prácticas sociales, corporales, de los cuales a través de ellos y ellas pues entran ese acontecer político diverso de los niños y las niñas en las experiencias significativas en los procesos de asumirse como sujetos políticos activos. En los 4 acontecimientos, básicamente identificamos esos posibles procesos de socialización, de acogimiento, de politización, de un adoctrinamiento que la imagen saca de contexto, como que no son suficientes para obtener esos procesos comprensivos e interpretativos. Bien se hace una aproximación descriptiva y perceptiva de esto, que nos permite lanzar las problematizaciones hipotéticas de lo que pasa aquí. Entonces, con el proceso de politización mediada en los niños, niñas y adolescentes. Bien, en estas imágenes podemos determinar de que hay asuntos de infancia en donde los niños en la marcha del patriotismo, juveniles, entonces se puede uno determinar el por qué hoy no van cargadas con la bandera nacional y no con las banderas de los años 60, 70, 80. O sea, ¿cómo logramos analizar qué tan negada es ese tema de la bandera y de la tricolor por las generaciones pasadas, de los jóvenes de las generaciones pasadas? Entonces, bien, también hacíamos como un análisis de cómo ve la familia paisa la participación de las mujeres, los jóvenes o niños, adolescentes en la política. ¿Qué significado tiene esa confluencia de los niños, niñas y jóvenes en las instituciones públicas y en las privadas en la manifestación social hoy? ¿Cuáles son esas consignas que prevalecen en ellos y en ellas? Y el miedo que básicamente muchas personas les da las marchas, esa impotencia, el sentimiento que hay de una traición sobre la parte de las fuerzas del Estado y el derecho a la protesta. Dale, amigo. Pasamos a la manera de hallazgos. Y entonces en el tema de los hallazgos encontramos que los niños, niñas y adolescentes están haciendo la política de una manera autónoma. También encontramos de que han encontrado un lugar significativo para hacer la política, y hacer la política desde varios puntos. Y esos varios puntos es salirse de esa política tradicional, porque ya hoy en día vemos que la manifestabilidad se realiza desde otros medios, como es la virtualidad, como es este tema de las redes sociales.
y que básicamente a los niños, niñas y jóvenes no les gusta hacer esa política tradicional. Y que por otro lado también hay cierta resistencia al tema de los partidos políticos. El ellos pertenecer o representar algún tipo de partido político los saca de eso tradicional que se han venido surgiendo a través de los años. Dale, amigo. Bueno, ya está aquí nuestra presentación. Y tenemos como parte final estos referentes conceptuales que nos ayudaron a comprender estas preguntas iniciales. Muchas gracias.